Muy buenos días para todos. Vamos a comenzar ahora en unos minutitos. Eh, Me gustaría, bueno, darles la bienvenida. Muchas gracias por estar participando. Quisiera saber si me están escuchando bien, que es para que esto salga. Eh, Así que perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muy bien. Em, Hagamos una cosa, yo no voy a poner la cámara hasta que llegue la parte de las preguntas, digamos, para no matar el ancho de banda y asegurar que se escuche bien. Y segundo, porque no tiene mucho para ver, porque mi cara tampoco es una cosa muy agradable. Entonces, hagámoslo a pura presentación y después cualquier cosa para que vean quién soy, prendemos la cámara. Ya casi son la 1 de la tarde, que es la hora que habíamos convocado. Veo que va llegando gente. Si nunca participaron en un webinar de estos, la metodología para que no gritemos todos es que el punto de comunicación sea por medio del chat. Así que cualquier cosa sí, verdad, Carlos, perdón, 10 de México. Me escriben por el chat y pues si no se complica un poco la comunicación y yo intento dar lectura a cada una de sus preguntas y a cada una de las inquietudes que les surjan. Son la 1 de la tarde en Uruguay, Argentina, así que creo que podemos dar comienzo a esta instancia. 11 en Colombia, 10 en México, seguro por España debemos andar como a las 3 de la tarde. Brasil las 2, estamos igual con Brasil. No, 1 hora de diferencia. 17 en España, bueno. Muy bien. Bueno, si les parece, comenzamos. Bueno, yo soy Rodrigo Álvarez, trabajo en el equipo comercial de Genexus ya hace unos cuantos años. Y la idea del día de hoy, un poco también para manejar expectativas, la idea del día de hoy es contarles qué es lo que hace Genexus Server. Si quieren les cuento lo que no vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es ver novedades del producto en las últimas versiones, etcétera. Lo que vamos a hacer es charlar sobre el producto en sí. Así que si alguno dice, pero yo ya estoy usando Genexus Server, esto no me interesa y se va, no nos vamos a ofender. La idea, un poco la historia de esto es lo siguiente. Nosotros en el evento de Genexus de este año, yo di esta misma charla de cómo es que funciona Genexus Server y cuáles son los problemas que Genexus Server soluciona. Y me llamó mucho la atención que muchísima de la gente que estaba participando de la charla eran usuarios de Genexus de hace mucho tiempo. Nos pusimos a hablar con esa gente y nos decían, sí, bueno, yo sé que hace años que existe este producto Genexus Server, pero para ser franco, siempre lo miré de lejos. Nunca pensé qué podía hacer el producto por mí, porque de alguna manera yo el problema, tengo una metodología de trabajo y no tengo un problema el día de hoy. Entonces dijimos, bueno, perdón, esa gente que asistió a la conferencia eh, después vio el valor que Genexus Server tenía. Entonces tomamos la decisión de hacer un webinar repitiendo, de forma tal de contar cuál es la idea detrás del producto, ¿no? La concepción original del producto, qué problemas queremos que solucione y cómo es que se utiliza. Y después ustedes verán si les parece que puede llegar a aplicar en su metodología de desarrollo. Nosotros, desde Genexus, estamos convencidos que sí. Estamos convencidos que el producto realmente logra facilitar lo que es el desarrollo ya sea en equipos o ya sea inclusive de un usuario independiente. Así que, si les parece, damos comienzo y nuevamente repito, la idea es ver qué es lo que hace el producto, es algo introductorio, no vamos a bajar al detalle, cosas de la nueva versión, etcétera. Así que si alguno estaba esperando eso, no es el webinar adecuado y no me voy a sentir mal si decide dejarlo. De hecho, hay 73 participantes en este momento, si alguno se baja no me voy a dar cuenta, así que no hay problema si se quieren bajar. Bien, muy bien.
¿Cómo trabajamos hoy por hoy? ¿Cómo trabajan los equipos de desarrollo? Aquellos que no están utilizando, obviamente, GeneXus Server. Si quieren, se los planteo distinto. ¿Cómo trabajaba yo cuando empecé a desarrollar con GeneXus? Cuando yo empecé a desarrollar con GeneXus, éramos un equipo de varias personas y teníamos roles. Cada uno era encargado de un módulo, otros eran encargados de consolidación de los objetos. Había alguien que llamábamos responsable del núcleo, que era el que se encargaba, digamos, de la consolidación mismo de todo lo que los demás desarrolladores hacían. Pero básicamente resolvíamos lo que era toda la parte de integración a base de metodología, ¿sí? A base de una forma de trabajar. Y esa forma de trabajar dependía de nuestra buena voluntad. Y a veces cuando llegaba la hora de poner en producción, a veces cuando las papas queman, como decimos nosotros, no cumplíamos esa metodología. Hacíamos cosas que se escapaban de esa metodología. Y ahí es donde arrancaban los problemas. Pensando en cómo automatizar esos procesos, cómo automatizar y definir cuál es la forma correcta de trabajar en equipo, ¿sí? A nuestros ojos, digamos, como parte de nuestra responsabilidad es decir cuáles son las buenas prácticas del producto, ¿no? Las best practices, dicen. ¿Cuáles son las buenas prácticas del producto? Decidimos crear una herramienta que representara y automatizara todo lo posible dentro de esa metodología. Y esa herramienta es GeneXus Server. ¿Podemos concebir entonces GeneXus Server? A mí me gusta imaginármelo como un robot. ¿Por qué como un robot? Porque no es algo que de alguna manera nos obliga a abrir ciertas reglas y al mismo tiempo automatiza muchísimo parte del desarrollo. Yo me lo imagino como en una planta de montaje de automóviles, por ejemplo, como el robot que se encarga de controlar toda la línea de ensamblaje, que este tornillo tiene que estar acá, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace GeneXus Server por nosotros. Está en el medio, ¿sí? Está en el medio de todo ese equipo de desarrollo, que muchas veces el equipo de desarrollo tiene el problema de que son roles diversos y la comunicación entre roles diversos todos sabemos que es compleja. Y resolver el problema de comunicación, trabajar en el medio, ¿sí? Lo que antes hacíamos a base de bruta, o sea, el rol de alguien que estaba encargado de controlar esa metodología, ese rol, esa figura, la eliminamos y logramos que sea GeneXus Server quien se encargue de todo eso. Entonces, eso todo muy lindo, digamos, como introducción, pero vamos a intentar dilucidar cómo es el funcionamiento de la herramienta, ¿no? ¿Cómo es que funciona realmente? Bueno, hoy, como comentábamos recién, si no utilizamos GeneXus Server, lo que nos termina pasando es tecnología en el cual los desarrolladores no deben hablar entre ellos en términos de desarrollo, sino que deben hablar con un responsable del núcleo. En la realidad lo que pasa es que todos hablan con todos y eso trae aparejado caos, ¿sí? ¿Quién tiene, si tomamos la decisión de que cada desarrollador trabaje sobre una base de conocimiento local, ¿quién tiene la base de conocimiento local de verdad? La última, la que hay que poner en producción. El responsable del consolidado, el responsable del núcleo, pero pará, capaz que hay un cambio que no lo tiene porque se lo mandó otro desarrollador a otro, y es bastante complejo esto, porque en la práctica los desarrolladores trabajan, hablan todos con todos, ¿no? Hice una función para mandar un correo electrónico, ¿me la podés mandar? Te la mando. Le hice algún cambio y no se lo devolví. Entonces pasamos a tener dos funciones que hacen lo mismo y ahí es donde empiezan los problemas, ¿sí? Cuando yo comencé a trabajar en esta empresa ya hace unos cuantos años, trabajaba en un equipo de desarrollo en el cual habíamos 4 personas y había un responsable del núcleo, ¿sí? Y pasaban estas cosas, ¿no? Pasaba que cuando nos queríamos acordar teníamos funciones con nombres distintos que hacían lo mismo, porque en ningún momento le habíamos puesto un poco de pienso sobre el tema o habíamos definido eso.
Y lo que nos terminaba pasando es que todos hablábamos con todos. Otra alternativa es que que todos vayamos sobre la misma base de conocimiento. Así es como yo empecé a trabajar en realidad. Entonces abríamos GeneXus y abríamos una base de conocimiento que estaba en un servidor y todos trabajábamos sobre ese servidor. Es muy importante que sepan que esa no es la forma que nosotros recomendamos trabajar. O sea, GeneXus lo soporta, no, no está concebido para eso. No está concebido para que la base de conocimiento esté en el servidor. Está concebido GeneXus para que cada desarrollador tenga una base de conocimiento local. Eso es sumamente importante porque es parte de la base de la concepción del producto y es sobre la cual trabajan la mayoría de los usuarios GeneXus en el mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes hoy desean trabajar sobre una base de conocimiento consolidada, en particular en las últimas versiones de GeneXus, GeneXus 15, Evolution 3, etc., no es lo que la mayoría está haciendo. Y eso implica que pueden aparecer errores o cosas que tienen mucho menos test que la otra parte, ¿sí? Entonces, nuestra recomendación es que no se trabaje sobre una base de conocimiento consolidada y que todos los usuarios abran esa base desde el server, sino que tenga una base de conocimiento local. Y eso mismo es lo que GeneXus Server intenta llevar a la práctica. Lo que intenta hacer GeneXus Server es que no que todos los desarrolladores hablen entre ellos, sino que todos hablen con GeneXus Server, que GeneXus Server sea la automatización de ese rol, de ese responsable del consolidado, digamos, y en vez de hablar entre nosotros, lo que tenemos que hacer es hablar con GeneXus Server, ¿sí? Y esa es la idea principal. GeneXus Server es un nombre muy poco feliz a mi entender, ¿sí? Porque en realidad GeneXus Server quiere decir que va en un servidor dentro de la red o en la web, digamos, que yo pueda acceder de forma remota, no necesariamente tengo que estar físicamente en la misma infraestructura, pero en realidad GeneXus Server es mucho más. GeneXus Server es un repositorio, GeneXus Server es una inteligencia, ¿sí? El nombre me parece que es muy poco feliz. No me consultaron a mí cuando se lo pusieron. Si me hubieran dicho que era poco feliz y seguramente también le hubieran puesto GeneXus Server. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es que hay inteligencia detrás de GeneXus Server y nosotros no tenemos que hablar entre nosotros, sino que hablemos con GeneXus Server. El uso de esta herramienta es sumamente fácil y natural, a tal punto que no hay un curso de GeneXus Server, ¿sí? Porque básicamente esta herramienta tiene 4 operaciones que la vemos directamente desde GeneXus. Esas 4 operaciones son commit, senkb, newkb y update. Ahora vamos a explicar cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué es enviar una KB del server? Bueno, esto funciona así. Yo comienzo a trabajar en una base de conocimiento local. Creo mi base de conocimiento, creo un conjunto de objetos, etc. Y en un momento digo, bueno, esto lo quiero compartir con el resto de mi equipo de desarrollo, ¿sí? Entonces, hay una opción dentro de GeneXus que es enviar la KB al server. ¿Qué es lo que hace eso? Lo que dice, envía la KB al server. A partir de ese momento se vincula el conocimiento local, se vincula con la base de conocimiento que queda a nivel del servidor. Y hay un vínculo. Mi base de conocimiento está vinculada con la que tengo a nivel del server. Cuando viene otro desarrollador, el otro desarrollador va a crear una KB nueva. ¿Sí? Va a crear, en vez de cero, la va a crear a partir del servidor. Eso lo que hace es traer, importar todos los objetos que están a nivel del servidor y propiedades, etcétera, y crear la base de conocimiento en mi base de conocimiento local, digamos, crear la base de conocimiento en mi disco duro, también vinculada al server. O sea que yo podría decir que en este esquema, en el esquema de esta diapositiva, yo voy a estar trabajando y va a haber 3 bases de conocimiento que van a hacer una copia en un momento dado cada una de ellas. El que creó la base de conocimiento en el server, el que creó local, después la trasladó al server, y el que creó local a partir de la que tengo en el server, ¿sí? Entonces, no tienen que hablar cada uno de estos personajes uno con el otro, sino con el que hablan es con el servidor, ¿sí? Y esas son las 2 primeras operaciones, enviar la KB al server y crear la base de conocimiento desde el server. ¿Cuál es la otra operación, las otras 2 operaciones? Commit y update.
¿Qué es lo que hace el commit update? Bueno, yo estoy trabajando en un conjunto de objetos. Creo la transacción cliente, creo el web panel algo, creo un procedimiento. Y en algún momento, cuando yo considero que eso es lo suficientemente estable como para moverlo a la base de conocimiento centralizada, hago un commit de esos objetos y los envío al servidor, quedando a nivel del server un registro de quién fue que creó e hizo esos objetos. La otra operación que yo puedo hacer es hacer un update. Que hacer un update básicamente es preguntarle al servidor y decirle, GeneXus Server, ¿qué objetos nuevos tenés vos que yo no tengo? Ah, todos estos los quiero tener a nivel de mi base de conocimiento. ¿Sí? Entonces, básicamente el commit es el que envía al server y el update es el que trae del server. ¿Sí? El concepto de commit update o el nombre del comando commit update y update en realidad está basado en los nombres que utilizan algunos repositorios que hay en el mercado, como CBS, etc. Una cosa que no comenté, usar esos repositorios con GeneXus es imposible, porque en realidad esos repositorios están pensados para que uno genere código, ¿no? Está basado en texto, en los cambios que se hacen en un archivo de texto. Y en el caso de GeneXus estamos trabajando sobre conocimiento puro, ¿no? Sobre el archivo .java o lo que sea, ¿no? Por eso es mucho más complejo. Hasta ahora todo muy lindo. Hago el commit, lo tiene el server, después Luis hace el update y trae las cosas desde el server. Eso es muy idílico. Pero la pregunta que a ustedes les debería haber surgido con esto es, ¿qué pasa si hay conflicto? ¿No? Alguien se va a enojar seguro, pero ¿qué pasa si hay conflicto? ¿A qué le llamo esto? Conflicto, yo le llamo a que, por ejemplo, yo creé la transacción de cliente y al mismo tiempo alguien al lado mío también creó la transacción de cliente. Ese sería el más conflictos, pero podría ser un poco, digamos, más leve. Agrego el campo cliente nombre y alguien al lado mío le agrega la opción el campo cliente dirección. O yo digo que cliente nombre es un carácter de 20 y el que está al lado mío dice que cliente nombre es un carácter de 100 o un lombard char. O yo agrego un evento y el otro agrega un evento distinto con el mismo nombre. Digamos. Ahí es donde empiezan los conflictos, ¿no? ¿Y cómo es que resuelve GeneXus los conflictos? Bueno, acá viene una de las grandes funcionalidades, una de las grandes cosas de GeneXus Server. Primero que nada, lo que notamos es que los conflictos la mayoría de las veces no se dan. En los equipos de desarrollo lo más común es que no haya conflicto, que se trabajen en módulos distintos, en objetos distintos, etc. Ahora, puede pasar que hay conflicto, seguramente en algún momento va a pasar. ¿Cómo lo resuelve GeneXus Server? Bueno, vamos a intentar explicarlo con esta diapositiva, en la cual imaginemos que tenemos dos desarrolladores, el muchacho que tiene el relojito y el que tiene la bombilla. Estamos trabajando sobre el mismo objeto, ¿sí? Lo único que yo, por ejemplo, creo un evento, ¿sí? Si se fijan, en un caso hay unas líneas en negra y en otros casos las líneas están en rojo. Para mí creo un evento sobre ese código que son distintos, ¿sí? Creé eventos que son parcialmente distintos. Entonces, en algún momento alguien va a hacer commit, ¿sí? El primero que va a hacer commit, ¿sí? Va a ser, imaginemos que este muchacho es el primero que hace commit, se hace commit al server. Entonces, en el server queda una copia, ¿sí? Queda que ese objeto cliente va a ser este que tengo acá, ¿sí? Ahora, este muchacho de aquí va a hacer un commit. Y cuando vaya a hacer el commit, GeneXus Server le va a decir, no podés hacer el commit. ¿Por qué no puedo hacer el commit? No puedes hacer el commit porque alguien, ¿sí? Alguien hizo un commit antes que vos. Hay una pregunta por ahí sobre los user control, si quieren la contestamos sobre el final de la presentación. Vamos a las preguntas, digamos, porque ese tema lo vamos a tocar ahora en un ratito. Entonces, cuando va a hacer commit este muchacho, le va a decir, no puedes hacer commit, porque alguien hizo commit antes que vos. Lo que tienes que hacer es hacer un update, fijarte qué es lo que hizo la otra persona, compararlo con lo que tú hiciste, tomar una decisión con cuál quieres que quede como disponible
y en función de eso elegís si haces el commit o no. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Es decirle, bueno, primero tenés que hacer el update. Entonces yo voy a traer el update de lo que está en el server y ahí viene una de las magias, una de las cosas más lindas de Genexus. Genexus va a hacer un merge, va a mezclar la versión que estaba en el server con la versión que tengo yo. Siempre y cuando no tenga un conflicto de usabilidad. ¿Qué quiere decir? Siempre y cuando pueda hacer pueda hacer el merge. Siempre y cuando pueda combinar los cambios que los dos hicieron. ¿Sí? Si no puede, me va a decir, acá hay una incompatibilidad que tenés que resolver la mano. Si puede, va a hacer el merge y me va a mostrar el merge que hizo para ver si para mí es válido, si tiene sentido eso que se hizo. Habiendo hecho esto, queda en la cancha de aquí el objeto mezclado, ¿no? El objeto combinado. Es responsabilidad mía y voy a poder ahora sí hacer un commit al server. Entonces, esa es la forma en que Genexus resuelve los conflictos. ¿Sí? La pregunta que me estaba haciendo Labio sobre el caso de los user control. Los user control no son objetos de la base de conocimiento, son controles. ¿Sí? Entonces no debería pasar que dos usuarios tuvieran user control distintos a nivel de la base de conocimiento. Lo que sí es necesario es que Nexus Server conozca cuáles son los user control que están utilizando los usuarios y tenga la misma versión instalada que aquellos que están ejecutando los usuarios. ¿Sí? Porque si no, eventualmente puede llegar a tener alguna diferencia de especificación, ya que puede cambiar, digamos, la sintaxis. ¿Sí? Entonces el user control no es un objeto de la KB. ¿Sí? Lo que necesita Genexus Server es conocer cuáles son los user control que los usuarios tienen instalados. ¿Ok? Muy bien. Bueno, este modelo es el modelo, es lo que se llama un modelo de merge, en el cual de alguna manera yo confío en el equipo de desarrollo. Pero a veces no quiero confiar, a veces yo no quiero darle la posibilidad a que todos los usuarios puedan modificar los objetos o que pase esto. Entonces existe otro modelo que es el que se llama el modelo de lock. Lock, sí, que es parte de las metodologías de repositorios, etcétera. Lo que se hace es reservar un objeto. ¿Qué quiere decir reservar un objeto? Yo digo, levanto una bandera y digo, la transacción cliente me pertenece y nadie va a poder tocar nada de la transacción cliente hasta que yo la libere. Eso implica que nadie puede hacer nada sobre cliente hasta que yo baje la bandera y de la transacción cliente. El modelo de lock es el más recomendado, no, nosotros no, para nosotros el modelo de merge es mucho mejor, de hecho hay muy pocos usuarios que estaban usando este modelo de lock, porque como les comentaba, lo que hemos demostrado viendo información histórica a partir de Genexus Server en la nube, es que la mayoría de la gente no tiene conflictos. No hay tanto conflicto, entonces no es tan necesario el modelo de lock. Una de las grandes contras que tiene el modelo de lock es yo loqueo una transacción para mí y justo vino la hora del almuerzo y en el almuerzo me indigesté con lo que estaba comiendo y me tengo que ir, me olvidé de desreservar el objeto y queda reservado todo ese tiempo, ¿no? Existe un mecanismo para desreservarlo, pero me tengo que dar cuenta, digamos, para poder utilizarlo. Entonces, nosotros no es el que recomendamos más, no es el que está por defecto dentro de Genexus Server. De hecho, en la primera versión de Genexus Server el modelo de lock no existía y lo agregamos a pedido, pero lo cierto es que no mucha gente lo está utilizando al día de hoy. Otra de las virtudes que yo les quería comentar de Genexus Server, que me parece que es súper útil, es algo que llamamos la consola web. ¿Qué es la consola web? Bueno, nosotros lo vimos muchas veces. Tenemos dentro de los equipos de desarrollo, de trabajo, tenemos algunos roles que necesitan ver la base de conocimiento, ver la documentación de la base de conocimiento, documentar sobre la base de conocimiento, ver el código fuente, o sea, ver los objetos Genexus, pero que nunca lo van a modificar. Que en realidad lo que quieren es, de alguna manera, tener un rol más administrativo o de gestión sobre esto. ¿Sí?
Entonces, GeneXus Server viene incorporado a GeneXus Server lo que llamamos una consola web, que de hecho en la última versión cambió un poco. ¿Qué es la consola web? Bueno, básicamente la consola web podemos decir que es un GeneXus read-only, ¿sí? En el cual no puedo modificar objetos, que lo voy a ver desde el browser, en el cual voy a poder ver cada uno de los objetos, sus reglas, su estructura, sus formularios, sus transacciones, etc. Voy a poder documentar y voy a poder ver información sobre, por ejemplo, quiénes están trabajando sobre esa base de conocimiento, si hicieron commit, qué movimiento hubo sobre esa base de conocimiento, ¿no? O sobre varias bases de conocimiento con las cuales está trabajando GeneXus Server. ¿Qué me permite eso? Bueno, en realidad lo que me permite es ahorrarme un GeneXus, porque si yo necesito un rol administrador que necesite ver la base de conocimiento, ese rol administrador no necesariamente va a tener que tener un ID de GeneXus para poder hacerlo. Lo va a poder resolver directamente desde la web, con esta funcionalidad incluida dentro de GeneXus Server. No necesita entonces un ID para poder ver, sino que el GeneXus Server lo permite. Ahora eso que me está preguntando Rafael, ahora en un momento vamos a trabajar sobre eso, ahora se los comento. ¿Sí? Más, de hecho, se los comento en este mismo instante. Otra de las cosas que nos permite su server es manejar la historia. ¿A qué me refiero con la historia? Me refiero a saber quién hizo qué, en qué momento o sobre qué objeto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, durante el ciclo de vida del conocimiento, de alguna forma que está en la base del conocimiento, yo voy agregando valor, agregando conocimiento a los objetos en los cuales se describen, los objetos GeneXus. GeneXus Server lo que me permite saber es quién hizo qué cambios sobre cada uno de los objetos. ¿Sí? Muchas veces una de las grandes funcionalidades que tiene esto es para echar culpas, ¿no? Es decir, mirá, el que rompió esto fue Rodrigo, Rodrigo está despedido. ¿Sí? Porque tenemos una historia de quién fue el que hizo el commit de cada uno de los... Y tengo la posibilidad de volver a cada una de las versiones. ¿Sí? A cada una de las versiones dentro de esa foto. O sea, yo no guardo solo la última, sino que el server me va a permitir guardar cada uno de los cambios que se hicieron sobre los objetos. ¿Sí? Y volver a las versiones anteriores y comparar justamente entre distintas versiones. ¿Sí? Esa información que se guarda, y ahí es Rafael un poco la que tú me hacías. ¿Sí? Eso es información que queda guardada. No lo hago desde la consola web, lo hago desde el ID de GeneXus, pero la información, el que me la otorga es GeneXus Server. Esta es una funcionalidad que cuando se trabaja en equipo es fundamental. A mí me pasó cuando yo comencé a trabajar, me pasó que, digamos, yo era nuevo, ¿no? Estamos hablando año 2000, yo era nuevo en el equipo de desarrollo y había gente muy experimentada que venía de muchas versiones anteriores de GeneXus, y una vez pasó que se rompió algo, alguien tocó algo que ocasionaba un efecto no esperado, ¿sí? Un efecto no esperado pequeño, como borrar una tabla del núcleo del sistema, digamos, un RP. La tabla de personas, de hecho, no la tabla de contactos. Imagínense, digamos, lo complicadito que era. Por suerte teníamos un backup, aunque algo se perdió por el camino. Entonces, típicamente, yo era nuevo en el equipo, alguien se había mandado una burrada. ¿Quién era el culpable? Obviamente era yo, ¿no? El nuevo. Me cayeron todos los gerentes así como a pegarme. Y para mí fue muy complicado, pero pude lograr demostrar que yo no había sido el que había hecho esa burrada, digamos. Pero tuve que mostrar el código que yo había escrito, me tuvieron que auditar, etcétera, ¿no? Había sido otra portada, digamos, una cosa así. Por suerte lo pude demostrar, si no hoy no estaría aquí con ustedes. A lo que voy es que hoy eso no me pasaría, porque si estaríamos el server, yo puedo mostrar los cambios que hice y puedo encontrar cuál es la falla y saber exactamente quién fue que la hizo, quién fue exactamente el que hizo el commit de ese código. ¿Sí? Entonces, es muy bueno esto porque me permite ver la historia por un lado, para tener un registro y por otro lado, para echar culpas, ¿no?
Lo otro que tiene de interesante Genexus Server, que no es una funcionalidad de Genexus Server en sí, pero esto lo he escuchado en varias ocasiones, es cuando trabajamos en equipo de desarrollo, cuando trabajamos en el equipo de desarrollo y tenemos varios, digamos, varias personas trabajando, a veces perdemos un poquito la noción de cuál es la base de conocimiento de verdad, digamos. ¿Cuál es la base de conocimiento digamos, que es la foto de la base de conocimiento que tengo en producción o de la última versión? En particular, digamos, lo que tengo que respaldar. Es lo que tengo yo en mi máquina, lo que tengo que respaldar es lo que está en la máquina de Luis, en la de Juan. Bueno, cuando nosotros tenemos una base de conocimiento centralizada en Genexus Server, algo que tenemos clarísimo es la base, lo que vale es lo que tiene el server. Lo que vale es lo que tiene el server y no lo que tengo yo. ¿Sí? Y eso es fundamental. ¿Sí? Porque eso lo que me permite a mí es tener la certeza de saber dónde está la base de datos que tengo que hacer el respaldo. Entonces, si se rompe mi máquina, no pasa nada. Porque en realidad lo que vale es lo que está a nivel del server. Claro, si yo estoy trabajando un mes y me olvidé de hacer commit y nunca hice un commit en el server, es lo mismo que me puede pasar si se rompe mi disco duro de la máquina, ¿no? Marcho. Esto es fundamental. Entonces, esto es lo que me permite de alguna manera ver cuál es la base de conocimiento de verdad. ¿Sí? A la pregunta de Rafael, no, eso lo hacemos desde el server, o sea, perdón, eso lo hacemos desde el IDE de Genexus, lo que es comparar versiones, acceder al historial, ¿sí? Podemos tener un log a nivel del server, pero la parte de comparar y elegir cuál queremos, lo hacemos directamente desde Genexus. Recuerden que Genexus Server es el repositorio que habilita muchas de las funcionalidades, pero que las funcionalidades las utilizo dentro de Genexus. ¿Sí? Bien. Lo otro es guardar momentos. ¿Sí? Esto es una funcionalidad que si bien la tengo a nivel del IDE, es deseable tenerla a nivel del server también. Deseable y recomendable poder hacerla a nivel del server. ¿A qué me refiero? Me refiero que nosotros, digamos, en el ciclo de vida de un producto, en particular aquellas empresas que lo que hacen es desarrollar productos, vamos teniendo versiones. ¿Sí? La versión 1.1, la 1.0 que se empara con un cliente, después hacemos un service pack, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo quisiera poder tener y guardar en algún lado ese versionado, tener esa historia. ¿Sí? No quiero tener una KB para la versión 1.1 y otra KB para la versión 1.0. Bueno, yo puedo su server, esto sí lo hago desde la consola web, puedo crear versiones o grants de mi versión, de mi producto. Y después, a la hora de conectarme desde Genexus a la base de conocimiento del server, puedo elegir sobre qué versión quiero crear la KB, o sea, a qué versión quiero hacer el commit, o sobre qué versión hacer los updates. ¿Sí? Entonces, pasa a ser a nivel del servidor, a nivel de Genexus Server, donde yo voy guardando cada uno de los momentos importantes del ciclo de vida de mi KB, como cada vez que pongo producción, etc. Si esto lo sumo hecho de los respaldos, yo puedo tener siempre respaldado una foto exacta de cada una de las versiones que yo tengo. Recuerden, lo comenté por arriba, pero es muy importante que tengo dos versiones, dos formas de utilizar Genexus Server. Una es tenerlo instalado en mi infraestructura. La otra es utilizarlo como servicio, que esté en la nube, en una nube que proveemos nosotros, y ustedes que lo puedan utilizar directamente desde esa nube. En ese caso, cuando está en la nube, dependiendo del tipo de servicio que sea, la parte de los respaldos es automática, ¿sí? Hay respaldos diarios, una de las versiones que hay. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Tener la garantía de que van a estar respaldados, no solamente la última versión, sino cada una de las versiones ustedes necesitan guardarla porque está a la par con lo que uno de sus clientes tiene en producción. Lo otro que permite hacer Genexus Server es lo que llamamos internamente desarrollos paralelos. Perdón, voy a contestar la pregunta de Daniel. Sí, es la misma funcionalidad en el IDE, pero nosotros
creemos que en realidad se tiene que hacer desde el nivel del server y no desde el nivel del IDE, porque cuando lo hago a nivel del IDE depende del desarrollador local. Sin embargo, cuando lo hago a nivel del server, todos los desarrolladores que trabajan sobre ese server van a poder acceder a cada una de las versiones. ¿Ok? Sí, Daniel, espero haber contestado tu pregunta. Bueno, con respecto a los desarrollos paralelos, ¿a qué me refiero con desarrollos paralelos? Muchas veces nosotros cuando estamos trabajando hacemos una versión, ¿no? Por ejemplo, la versión 1.0. Después hacemos la versión 2.0, que básicamente es la versión 1.0 que le agregamos un nuevo módulo. Supónganse que estamos en esa versión 2.0 y nos reportan un bug. Al reportarnos el bug, un objeto existente, ¿sí? De la versión 2.1. Ahora, resulta que ese error también estaba en la versión 1.0. Entonces, de alguna forma, yo le tengo que dar a mis clientes 2.0, le tengo que dar ese regido, ¿sí? ¿Qué me permite GeneXus Server? Si estoy manejando el versionado a nivel de... me dicen por interno que se cortó la línea. A ver, Tony, si me estás escuchando ahora. ¿Ya volvió? Perfecto. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, supongamos que ese arreglo que hice en la versión 2.1, yo lo tengo que impactar, que llevar también a la versión, tengo que crear una versión 2.1 para llevárselo a los clientes, ¿sí? Entonces, eso es una de las funcionalidades que también nos permite hacer el server, que es llevar cambios de una versión a otra, ¿sí? Lo que se llama print change, llevar los cambios de una versión, por ejemplo la versión 2.1, impactarlo en la versión 1.1. Entonces, de esa manera, yo para llevar a una versión, llevarlos hacia otras, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, desde la consola no lo hago directamente desde el IDE de GeneXus, pero es una funcionalidad que provee el server que tiene conocimiento de cada una de las versiones. El otro punto está relacionado con la seguridad. ¿A qué me refiero con seguridad? Hoy por hoy, cuando yo trabajo en server, todos los usuarios son iguales, digamos, ¿no? Existe la igualdad de usuarios. Sin embargo, muchas veces yo quisiera decir, este usuario puede hacer todo lo que quiera, este usuario solamente puede visualizar algunos objetos o algunos módulos, este usuario puede visualizar y modificar, pero no puede crear, etc. ¿Sí? Entonces, yo podría, a partir de GeneXus Server, esto sí lo hago en la consola, definir por cada uno de los usuarios que les doy permiso para acceder al abastecimiento, roles. Y esos roles que tengan permisos. Por ejemplo, solamente permiso de visualización, solamente permiso de creación, solamente permiso de creación y edición, etcétera, etcétera. ¿Qué me permite esto? Poder controlar la seguridad y entonces el becario que acaba de entrar no darle potencial de que modifique los objetos existentes o no darle el potencial de que borre objetos, por ejemplo. ¿Sí? Y esa es una de las funciones también que nos aporta el server. Una de las cosas que puedo hacer es también proteger versiones. ¿Qué quiere decir proteger versiones? Proteger versiones quiere decir que dentro de el árbol de versionado que yo tengo, poder decir esta versión tiene, digamos, no la puede tocar nadie. ¿Sí? Esta es una versión de lo que se llama una versión protegida, está ahí, es una foto de lo que tengo en producción, que nadie lo toque. ¿Sí? Entonces, lo que hago es proteger una versión, ¿sí? Básicamente lo que hago es protegerla y el server no me deja hacer nada con esa versión a menos que yo tenga los permisos adecuados para hacerlo. ¿Sí? Si se quieren es como un caso extremo del tema de seguridad. ¿Sí? Con respecto a las preguntas que me están diciendo, los permisos, yo puedo definir roles y los roles pueden estar relacionados a objetos dentro de la base. Bien, y el último punto que yo les quería comentar dentro de las funcionalidades o las cosas que nosotros usamos para GeneXus Server es algo que, para ser franco, poca gente lo está usando. ¿Sí? Lo usamos nosotros, lo usa, que yo sepa, 7 u 8 empresas, pero es algo que es sumamente poderoso, que es algo que se llama... ¿Sí? ¿Qué viene a ser la integración continua? Bueno,
Imagínense el siguiente escenario. Usted tiene un equipo de desarrollo que todo el día está trabajando, metiendo código, etcétera, tiqui, 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 y hace commits sobre el server. Pero llega un momento que se van a sus casas, su equipo de desarrollo, hasta que vuelvan al otro día y sigan trabajando sobre esa base de conocimiento. No podemos usar ese tiempo nocturno, no podemos usarlo de una forma automática, de una manera o desatendida, ya sea para hacer un build de lo que hay en el GeneXus Server o para testear, por ejemplo. Bueno, eso tiene un nombre, eso se llama integración continua. Básicamente lo que se hace es, se programa un script en algo que se llama msbuild, que usa algo cruise control. Estas son todas cosas open source y hay información en el wiki de cómo se utiliza. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que, supongan, ustedes pueden, por ejemplo, a las 8 de la noche, suponemos que no va a haber nadie en la oficina, hacer una creación de la base de conocimiento a partir de lo que hay en el server, generarla, compilarla, moverla a un servidor de test y eventualmente ejecutar test, por ejemplo con GXTest, o eventualmente mandarle un mail a alguien diciéndole, mirá que no compiló lo que está en el server. ¿Sí? Esta es la forma en la cual nosotros hacemos GeneXus, ¿sí? Y lo extendemos para la gente que utiliza GeneXus. Nosotros cuando trabajamos con GeneXus tenemos los GeneXus Server, que no es GeneXus Server, digamos, otra herramienta para un cruise control. Lo que hace es compilar todos los objetos, moverlos a un servidor, ¿sí? Mover GeneXus, nosotros le llamamos internamente eso el Q, porque es la unidad del disco al que lo mueve al Q, ¿sí? Y después todas las pruebas automatizadas se hacen a partir de lo que hay en el Q. O sea, se generan objetos, se generan bases de conocimiento con esa versión de GeneXus y se les corren pruebas automatizadas. Por ejemplo, conozco una empresa que tiene este sistema armado que lo que hace es, todas las noches, sobre digamos, sobre lo que es el módulo de su sistema, automáticamente cuando se van, lo generan, lo compilan, lo mueven a un ambiente de testing y le corren pruebas automatizadas. Cuando llegan al otro día de mañana, saben es si lo que hay en ese ambiente de testing funciona o no funciona, porque las pruebas justamente lo que buscan medir es que aquellos casos que necesariamente tienen que funcionar, funcionen. ¿Sí? Y esto es sumamente poderoso, no es complejo, hay que meterse y aprender cómo hacer script de msbuild, son productos gratuitos, open source, no hay que pagar nada. ¿Sí? Pero me parece que para aquellas empresas, en particular, para aquellas empresas que tienen producto o que trabajan para un cliente, esos clientes le están trabajando continuamente sobre esa base, ahorran un montón de dinero si logran hacer esto, porque lo que van a terminar haciendo es asegurar la calidad, digamos, de su producto, y es automático, ¿no? Es algo que se hace de noche. Si quieren, utilizan licencia que durante la noche no se usa. De hecho, hasta pueden usar la capacidad de procesamiento que está ociosa durante la noche. Entonces, para resumir, ¿qué es GeneXus Server? Bueno, podríamos decir que es un repositorio. De hecho lo es, pero nos quedamos cortos si lo definimos solo como repositorio. Porque además hace un manejo de conflictos, en el caso de que los haya, nos permite tener la trazabilidad de cada uno de los objetos, nos permite manejar las versiones, ¿sí? Si bien GeneXus no permite, nosotros consideramos que es el server que se tienen que manejar la seguridad, permitir que ciertos objetos estén disponibles para algunos usuarios, para otros no, módulos, etc. Y además nos permite tener acceso remoto a la base de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el server no necesariamente tiene que estar en mi infraestructura, sino que bien puede estar a nivel de la web y poder acceder desde la web. Yo lo puedo contratar al server como un producto para instalar en mi infraestructura y habilitarlo a la web, contratarlo como servicio, ¿sí? En el caso de contratarlo como servicio, básicamente la KB va a estar en un HTTPS y va a tener su ruta. Yo les quiero contar, si ustedes no han utilizado el server hasta ahora, que algo que nos ha pasado es que
siempre que alguien, casi siempre, digamos, tengo un 99,99% de los casos de empresas prueban el server y después lo terminan utilizando. ¿Sí? ¿Por qué se da eso? Porque realmente aporta valor. ¿Sí? Y eso porque realmente aporta valor. ¿Sí? Conozco solo un caso de una empresa que ya les digo que no optó por no utilizarlo. Ellos trabajan sobre una base de conocimiento centralizada y prefirieron gastar más plata en una máquina con mayor capacidad de procesamiento y resolver a base de metodología sus problemas que utilizar Genexus Server. Pero fuera de eso, el resto de las empresas que los hacer una invitación y es aquellos que no los han probado al día de hoy, mándenme un mail, ¿sí? Y yo me encargo de que tengan una versión de Genexus Server para que la puedan probar. ¿Sí? Mándenme un mail y arreglamos y que la puedan probar por un tiempo y ustedes después dirán si el producto les aporta o no les aporta. ¿Sí? Esa es la idea de la invitación el día de hoy. Entonces, si les parece, vamos a pasar a la instancia de preguntas. Tengo una de Eduardo Díaz Flores, que no es una pregunta, digamos, ¿no? Me pone un error. Me gustaría saber mucho el contexto para poder ayudarte en ese caso. Creo que no es la instancia esta. Si quieres, ahí está mi dirección de correo y lo seguimos por afuera. Por lo general eso se da por un tema de comunicación, digamos, ¿no? Ah, miércoles. Se me fue. Voy a agrandar esto porque se me fue la pregunta. A ver. A ver, ¿cómo hago esto? A ver si puedo. Ahora sí. También para ver un poco la pregunta. Diego, esperen, no pregunten porque se me mueve para arriba y me pierdo. ¿Pensaron en separar Genexus Server de Genexus? No entendí la pregunta. ¿Pensaron en separar Genexus Server de Genexus? No. A ver, ante esa pregunta, después viene la justificación, está bien. Ante esa pregunta, no. Genexus Server es un producto específico para Genexus y no podemos usar otro repositorio existente para Genexus. No es como un repositorio, como un CBS, etcétera, que básicamente está basado en archivo de texto, sino que un cambio en Genexus eventualmente puede modificar metadata por todos lados por el mecanismo de inteligencia artificial que tiene Genexus, ¿no? Entonces, no están los planes separarlo. Quiero leer la justificación. Si no es a nivel de XPZ, ¿no? No importa el exporto de XPZ, sino que es otra cosa lo que hace. ¿Por qué no manejarlo parado como source tree o algún... Bueno, por eso que comentaba, digamos, porque no manejamos archivo de texto, digamos, ¿no? Y esa es la versión principal. ¿Les van a disponibilizar el material del webinar? Sí, a ver, esta charla está disponible en la charla y las PPT están disponibles en el sitio web del evento de Genexus. La charla fue el lunes a la mañana, así que la pueden buscar por ahí. Eso para contestarle a Sandro. De nada, Flavio. José Antonio, si durante el desarrollo se necesita instalar un user nuevo, ¿cómo se maneja? Bueno, a ver, el user control tiene que estar a nivel de la máquina y tiene que estar a nivel del server. El server en tu infraestructura simplemente lo tienes que instalar a nivel de eso, es copiar el directorio en un archivo y no mucho más. Si estás trabajando con Genexus Server en modalidad servicio, ¿sí? Lo que tienes que hacer es, hay una dirección en la cual les dices, quiero instalar este user control y nosotros lo instalamos en tu instancia de Nexus Server para que lo puedas utilizar. Eso pasa con User Control y también con Patterns. Ambos tienen que estar, el server tiene que conocer los patterns utilizando, digamos, los nodos de funcionamiento. Bien, eso para José Antonio. Carlos, si sos un desarrollador independiente, bueno, por ese lado quizás lo principal venga por el lado del versión. Un cliente Genexus, un usuario Genexus,
que le robaron una mochila y en la mochila tenía su máquina y resulta que la versión que tenía, todas sus cabezas estaban en su máquina. Y perdió y él no sabe qué hacer con sus clientes porque no, no tiene ningún respaldo ni nada, ¿no? Yo sé que es un caso extremo, pero si hubiera tenido el server, le hubiera ayudado muchísimo por lo que yo que decía que la versión está a nivel del server. Muchas de estas funcionalidades no son necesariamente para trabajar en equipo, sino para manejar sí lo que es cuál es la versión, el versionado, etcétera. Pero esa es la principal ventaja. Ahora tú tendrás que ver si el costo-beneficio que te aporta, independiente de que es un seguro, vale la pena. César, como decía, en el sitio web de genexus.com/evento está esta misma charla, así que la pueden encontrar ahí, si la quieren repetir de ver. Después, Diego. Genexus Server tiene un poco más de lógica de impedir, por ejemplo, que no se pueda cometer objetos que especificaron con error. No lo sé. No te la puedo contestar esa pregunta. Estoy pensando. La verdad que no lo sé. No lo sé eso. Genexus Server no genera, ¿no? O sea, Genexus Server no tiene un especificador arriba. Ahora, eventualmente yo quisiera cometer objetos que eventualmente no especifiquen. Porque estoy por la mitad del proceso, por ejemplo. Entonces, eventualmente se podría querer hacerlo. No con objetos que no se pueda salvar, pero eventualmente no puede pasar que yo quiera guardar algo que todavía no está terminado y que no especifique, ¿no? No sé, es una. Estoy pensando en voz alta. Sobre el modelo de Locke, ¿cómo trabajar? No entendí. Sí, es posible trabajar con modelo de Locke. Es una propiedad a nivel de la KB, en la cual uno dice el modelo de esta KB es un modelo de Locke y uno tiene que reservar los objetos que pasan a ser propiedades de los objetos. Eso para Marcelo López. O sea, sí se puede trabajar con modelo de Locke. Y acá, Cristian, GTServer está disponible a partir de la Evolution 1. Después viene Carlos. Se fue el sonido cuando respondías la pregunta. Uy, ¿qué pregunta habrá sido? Decime qué pregunta fue, Carlos, porque no respondí muchas. Joel, si tienes KB diferentes versiones, por ejemplo, una KB en Evo 2, una en Evo 3 Upgrade 5 y otra en Evo 3 Upgrade 10 y una en GX15. ¿Hay que tener un GX server por cada versión a Upgrade? No necesariamente. Si tú compras GeneXus Server puedes tener todas las instancias de base de conocimientos que quieras. Sí, Andrés, la pregunta que hice, sí, a partir de esta versión se pueden hacer lo que se llaman commit parciales, que es elegir objetos de los cuales no quieres comitear o elegir los que quieres comitear. Diego, pero si ya está integrado en el IDE, ¿por qué no puede ser el mismo IDE el que permita o no comitearlo? Lo eliges tú, ¿no? Tú eliges si quieres comitear o no comitear. Eso lo puedes hacer, como comentaba recién, tenés commit parcial de objetos y tú puedes elegir si lo quieres comitear o no. Ah, Carlos. Lo del uso de GXserver cuando soy el único que utiliza la KB. Sí, como lo que estaba diciendo era que hay algunas de las funcionalidades de GXServer que comenté recién que están más relacionadas con lo que es manejo de versiones, manejo de backups, etcétera, que con trabajo en equipo. Y esas son las funcionalidades que aplican cuando es un usuario independiente. Ahora, dependerá de cada uno ver si el costo-beneficio que eso aporta. Algún beneficio tiene, cada uno le pondrá el precio que quiera. Joel, sí, si tienes una instancia, tú tienes el producto GeneXus Server, puedes tener todas las instancias. Si tienes en tu infraestructura GeneXus Server, puedes tener todas las versiones de GeneXus Server que quieras con todas las KBs. No así si estás trabajando a nivel digamos, a nivel SaaS. A nivel SaaS tienes que tener una instancia de GeneXus Server por cada una de las versiones que manejes.
Diego Orellana. Hoy por hoy tengo una KB chica en modo merge. Hasta el momento nunca nos hizo un merge automático. Todo se tuvo que resolver a modo manual. Esto promovió usar GTserver en modo lock con la KB en más de 5000 objetos. Eh, Nunca les hizo, me gustaría saber qué significa nunca les hizo un merge automático. A ver, Genexus intenta resolver el merge. Si hay un conflicto en eso, te avisa, mira que no puedo hacer el merge, es esto. Que capaz que eso es lo que quiere decir que ustedes trabajan de una forma sumamente acoplada, ¿no? Em, y al trabajar de una forma sumamente acoplada, están trabajando todos sobre lo mismo y se resuelve por eso. Habría que ver el caso así. Me llama la atención lo que me comentas, digamos. Me llama bastante la atención porque en la mayoría de los casos que yo he visto no se da eso. Rafael, diferentes instancias representan más costo de licenciamiento de Genexus Server. Si trabajas en modalidad SaaS, sí. Si compras el producto para tenerlo instalado en tu infraestructura, no. En el caso de que uno trabaje en modalidad SaaS, uno, como comentaba, necesita tener una instancia por cada una de las, digamos, una instancia por cada una de las versiones de Genexus que estés utilizando. En caso de trabajar en una modalidad on-premise, o sea, lo tienes instalado en tu infraestructura, basta comprar el producto, que es más caro, digamos, porque te instalan en tu infraestructura, y ahí puedes utilizar todas las versiones que quieras. Eh, Hola Diego, me gustaría ver el caso en particular, esto que me estás comentando, porque no es la norma, está lejos de ser la norma, digamos, que me digas que nunca te funciona el merge automático. Me gustaría, si tenés más, me mandás un mail a mi dirección y vemos el caso en sí. Me llama, ya te digo, poderosamente la atención. Me gustaría verlo específicamente, a ver a qué se trata. Seguramente puede ser un tema de configuración, no lo sé en principio, me gustaría verlo con el equipo. Bien, no hay nadie más escribiendo. Eh, bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecerles por su tiempo hoy. Todos aquellos que hayan quedado cosas pendientes, por ahí estaba mi dirección de correo, que es ralvarez@genexus.com. Dudas, me avisan, y cualquiera que quiera probar Genexus Server me avisa también y vemos la forma para que lo puedan hacer. Le tenemos mucha confianza nosotros al producto, entonces creemos que realmente si lo prueban después le van a terminar dando uso. Les agradezco nuevamente por su tiempo el día de hoy. Espero haberles aportado valor, que es lo que intentamos hacer en estas instancias. Y de nuevo, si ustedes necesitan o quieren o tienen inquietudes sobre algún otro producto o alguna otra webinar de cosas en particulares, avísennos que ustedes son el feedback más importante que tenemos para hacer estas instancias de comunicación, que si bien estamos lejos, hoy podemos nuclear 80 personas, que es bastante bueno. Saludos a todo el mundo en sus distintos países. Tenemos gente de Europa, gente de Latinoamérica. Estoy muy contento de ver a toda la comunidad reunida charlando de esto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. A los que me preguntaron, en el sitio web del evento, en genexus.com/evento, se buscan en los materiales el día lunes a la mañana, hubo esta misma charla, un poquito más corta, pero esta misma charla básicamente la dimos. Así que la pueden repetir por ahí, aquellos que llegaron tarde. Un abrazo a todos. Saludos, Guzmán, Vizca Cataluña. Y bueno, ¿cuánto amigo que tengo acá? Es una cosa de loco. Soy como Roberto Carlos, tengo un millón de amigos. Muchas gracias a todos y estamos al habla, ¿sí? Muchas gracias nuevamente por estar y voy cortando esto. Hasta luego.